él le dijo que ella era solo un juego. Pero 3 años después, el CEO millonario se paralizó porque la niña a su lado tenía sus ojos azules. Amelia nunca esperó que su mundo se desmoronara con una sola frase. Pero eso fue exactamente lo que sucedió el día que Lucas Randall la miró con esos distantes ojos azules y habló como si ella no fuera más que una diversión temporal. Estaban de pie en su oficina de la esquina, en el piso 42, con el atardecer tiñendo el horizonte de luz anaranjada, pero su expresión no mostraba calidez alguna. Ella recordó lo surrealista que se sintió que alguien en quien una vez confió su corazón, ahora la mirara como si fuera una extraña. Cuando él dijo, «Solo estaba jugando contigo», las palabras no sonaron crueles ni enojadas. Sonaron inquietantemente vacías, como si ya la hubiera borrado de su vida antes de que terminara la frase. Fue el tono, no el significado, lo que la desgarró. Amelia había conocido a Lucas durante casi 1 año. Había visto al hombre debajo del título, o al menos eso creyó. Comida para llevar a altas horas de la noche en su penthouse. Conversaciones tranquilas que se extendían hasta el amanecer. La forma en que a veces se permitía reír, suave, rara, despreocupada. Ella había memorizado esos momentos, los había atesorado. Había construido una vida alrededor de la creencia de que él también sentía algo. Pero ahora, parado frente a ella con un traje impecablemente cortado, parecía la versión de sí mismo que el mundo adoraba y temía. Intocable, indescifrable, inalcanzable. Era como si cada parte de él, que ella había conocido, hubiera sido reemplazada por mármol. Se le secó la boca al intentar procesar lo que había dicho. «¿Tú no sentías nada de eso?» Su voz tembló, traicionando la desesperación que deseaba poder ocultar. Lucas parpadeó una vez, casi aburrido, y respondió: «No. Te dije desde el principio que no buscaba nada serio». Él no lo había dicho así. No lo había dicho con esa frialdad definitiva. Ella recordaba que él le había dicho que no quería una relación. Sí, pero luego la había abrazado. La había besado lenta y tiernamente como un hombre que no quería soltarla. Había compartido fragmentos de su infancia, secretos sobre su padre, miedos que nunca le había contado a nadie más. Eso no se hace con alguien que no significa nada. Pero él no estaba dispuesto a admitir nada de eso. No ahora. No cuando importaba. Sus manos temblaron y las juntó para evitar que él viera cuán profundamente le habían afectado sus palabras. Dio un paso hacia atrás, casi tropezando, y sintió un nudo en el pecho. Se sintió humillada y tonta, expuesta de una manera que le dio ganas de desaparecer. Odiaba haberse abierto a él por completo. Odiaba haberle creído. Lucas la observó sin emoción, como si observara el fracaso de un negocio. «Es mejor que terminemos esto ahora», añadió, casi clínicamente, «antes de que te apegues demasiado». Antes de que se apegara demasiado, como si ya no estuviera destrozada. Una risa amarga escapó de ella antes de que pudiera detenerla, pero sonó como un sollozo presionado en forma de sonrisa. «Demasiado tarde», susurró más para sí misma que para él. Se giró hacia la puerta, parpadeando rápido para evitar que las lágrimas se derramaran, deseando nada más que huir de la sofocante oficina, de las paredes de cristal, del hombre que había reducido meses de ternura a un pasatiempo olvidable. Llegó al ascensor, presionó el botón y miró su reflejo en las puertas de metal pulido. Su rostro estaba pálido,
sus ojos ya vidriosos con lágrimas que se negaba a derramar en su edificio. Cuando sonó el ascensor y las puertas se abrieron, ella entró y exhaló temblorosamente, una mano agarrada a la barandilla en busca de apoyo. Las puertas comenzaron a cerrarse, cortando su vista de esa oficina, de ese hombre, de la vida que pensó que estaba construyendo. Justo antes de que las puertas se sellaran por completo, Lucas se dio la vuelta, ya hablando por teléfono, ya siguiendo adelante. Ni siquiera miró hacia atrás. Esa imagen final se grabó en ella. La siguió por cada piso del edificio. Se esculpió en su memoria mientras el ascensor descendía hacia el vestíbulo. Cuando salió al aire frío de la noche, se sintió vacía, como si algo dentro de ella se hubiera roto tan fuerte que casi podía escuchar el eco. Lo que no sabía, lo que no podía ni imaginar, era que no se iba sola, que la pequeña chispa de vida que crecía dentro de ella había comenzado apenas unos días antes, que este momento, esta angustia, este silencio, moldearía todo lo que vendría después. Ella presionó suavemente una mano contra su estómago, sin ser consciente del milagro que comenzaba allí, sin saber que la niña que pronto descubriría ya estaba cambiando su destino. Solo sabía una cosa al salir a la noche: tenía que sobrevivir al dolor de que Lucas Randall le dijera que no era nada. Lo que aún no sabía era que un día él pagaría muy caro por esas palabras, y se arrepentiría de ellas por el resto de su vida. Amelia se despertó a la mañana siguiente con una pesadez en el pecho que se sentía casi física, como si el dolor se hubiera acumulado dentro de ella durante la noche. Permaneció inmóvil durante unos minutos, mirando las tenues grietas en el techo de su pequeño apartamento, preguntándose cómo una noche podía cambiar la forma de todo su futuro. Los recuerdos de la expresión de Lucas, plana, desinteresada, fría, pasaron por su mente como una cruel presentación de diapositivas. Cerró los ojos con fuerza, deseando que las imágenes se desvanecieran, pero su cuerpo aún temblaba, como si el golpe emocional se hubiera producido solo hacía unos momentos. Finalmente, se obligó a levantarse de la cama, cada movimiento rígido, como si sus huesos llevaran el peso del desengaño. Intentó seguir su rutina habitual, con la esperanza de que la estabilizara. Preparó café, aunque el olor le revolvió el estómago. Se duchó, pero el agua caliente solo le recordó con qué frecuencia Lucas la había arrastrado bajo ella, pesándola como si el mundo exterior no existiera. Se sentó en el sofá y trató de respirar con normalidad, pero todo a su alrededor parecía infectado de recuerdos. Su chaqueta todavía colgada en el perchero cerca de la puerta, el libro que él le compró sobre la mesa de café, la manta que siempre le robaba porque decía que la suya era más suave. No lloró, no al principio. Simplemente se sintió entumecida, suspendida en un silencio demasiado agudo para escapar. Pero cuando buscó su teléfono, medio esperando que le hubiera enviado un mensaje, el vacío de la pantalla la golpeó tan fuerte que se inclinó hacia adelante, presionando las palmas de las manos contra su rostro. Cayó la primera lágrima, luego otra, y luego todas las emociones que había intentado reprimir estallaron a la vez. Miedo, humillación, traición, incredulidad. Las horas pasaron así. Su teléfono vibró, pero no era él. Era su cuerpo, recordándole que algo no estaba bien. Otra ola de náuseas la invadió tan de repente que apenas llegó al baño. Se arrodilló en el suelo de baldosas, agarrándose a los bordes del lavabo, mientras su estómago se convulsionaba.
No era la primera mañana que se sentía mal, pero lo había achacado al estrés, a la angustia, al agotamiento. Ahora la sensación era diferente, más profunda, inexplicable. Cuando las náuseas finalmente cedieron, se quedó en el suelo, mirando los armarios debajo del lavabo. En algún lugar en el fondo de su mente, un pensamiento ya había echado raíces el día anterior, una sombra inoportuna arrastrándose por su conciencia. Tragó saliva con dificultad, se puso de pie y abrió la puerta del armario con dedos temblorosos. Una prueba de embarazo, una que había comprado meses atrás, por si acaso, todavía estaba allí. Su corazón latió violentamente mientras abría la caja. Se dijo a sí misma que estaba siendo dramática, que esto era solo un cruel momento de paranoia, que la angustia no tenía por qué ir acompañada de otra catástrofe. Pero cuando terminó la prueba y la dejó sobre el mostrador, esos 2 minutos de espera se estiraron hasta convertirse en algo eterno. Caminó de un lado a otro, se sentó, se levantó de nuevo, se secó la cara, presionó su mano contra su estómago como si ya lo supiera. Cuando finalmente tuvo el valor de mirar, el aire salió de sus pulmones en un doloroso suspiro. 2 líneas, fuertes, innegables. Sus rodillas casi cedieron y se apoyó en el mostrador, su cuerpo temblando. No supo cuánto tiempo estuvo allí, mirando el pequeño objeto de plástico que acababa de reescribir el resto de su vida. Embarazada, del hijo de Lucas. Su primer pensamiento fue terror. El segundo, desolación. El tercero fue algo mucho más complicado. Amor, frágil y tembloroso, por alguien a quien ni siquiera había conocido. Presionó una mano contra su abdomen. Las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas. Imaginó su reacción. Fría, distante, despectiva. Lo imaginó repitiendo las mismas palabras. Solo estaba jugando contigo. Lo imaginó negando al niño, culpándola, marchándose sin mirar atrás. Y ese pensamiento era insoportable. No podía decírselo. No ahora. No después de la forma en que la había desechado. No podía permitir que trataran a su hijo como un error o una carga. No le daría a Lucas el poder de romper otro corazón, especialmente uno que aún no había comenzado a latir con la fuerza suficiente para sobrevivir. En los días que siguieron, Amelia tomó decisiones que nunca imaginó que tendría que tomar. Renunció a su trabajo, diciéndole a su jefe que necesitaba mudarse cerca de su familia. Empacó su apartamento lentamente, revisando cada artículo con una mezcla de tristeza y determinación. Bloqueó el número de Lucas, no porque temiera que él la llamara, sino porque temía desmoronarse si lo hacía. Encontró una pequeña casa de alquiler en Snow Haven, un pueblo tranquilo lejos de la ciudad, lejos de las torres de cristal y de los recuerdos que ya no podía soportar. Se fue una madrugada, su coche lleno de cajas y una sola maleta. No miró hacia atrás al horizonte de la ciudad. No se permitió volver a visitar la oficina donde le habían roto el corazón, o el penthouse, donde una vez se había sentido amada. Cuando llegó a Snow Haven, el aire se sentía diferente, más suave, un poco más lento, como si este pueblo existiera para las personas que necesitaban sanar. Encontró un trabajo en la biblioteca local y pasó las tardes investigando sobre embarazo, nutrición, nombres de bebé, consejos para padres. Se rodeó de mantas suaves y rutinas tranquilizadoras, construyendo un mundo donde su hijo se sentiría deseado incluso antes de nacer. Hubo noches en que la soledad intentó tragarla.
Noches en las que se preguntaba cómo criaría sola a un hijo. Noches en las que el recuerdo de la fría expresión de Lucas la atormentaba tan profundamente que apenas podía respirar. Pero cada vez que escuchaba el pequeño aleteo del latido del bebé en el consultorio del médico, la fuerza crecía dentro de ella. Ya no vivía para sí misma. Estaba viviendo por la pequeña vida que crecía dentro de ella. Y aunque aún no lo sabía, este niño, este milagro, sería lo que el destino usaría para poner a Lucas Randall de rodillas 3 años después, cuando menos lo esperara y menos lo mereciera. Lucas pasó los siguientes 3 años convenciéndose de que no había nada malo en su vida, incluso mientras cada parte de ella comenzaba a colapsar lentamente de maneras que él se negaba a reconocer. Al principio, justo después de que Amelia desapareciera de su órbita, esperó sentir alivio. Pensó que cortar lazos con ella le daría más tiempo, más concentración, más control. En cambio, el silencio que ella dejó resonó en su penthouse como un recordatorio del que no podía escapar. Se sumergió en el trabajo con una intensidad que rozaba la obsesión, llegando a la oficina antes del amanecer y yéndose mucho después de que las luces de la ciudad se encendieran. Incluso entonces, no encontró consuelo en la productividad, solo un entumecimiento que se expandía cada día que fingía no notar su ausencia. Se dijo a sí mismo que extrañaba su presencia porque le era familiar, no porque le importara. Pero algunas noches, después de que el mundo se calmaba y su apartamento se sentía demasiado grande, se encontraba reviviendo viejos recuerdos que había jurado haber olvidado. Amelia riéndose de algo estúpido que él dijo. Amelia acurrucada contra él en el sofá cuando se dormía a mitad de la película. La mano de Amelia rozando la suya en la mesa del desayuno. Un pequeño toque que se sentía más íntimo que cualquier cosa que hubiera conocido. Esos recuerdos llegaban sin ser invitados, deslizándose por las grietas de la persona que tanto se esforzaba por mantener. Los rechazaba cada vez, convenciéndose de que no era más que nostalgia, no más que un hábito que necesitaba romper. Sin embargo, el vacío solo crecía. Sus amigos se dieron cuenta primero. Sus colegas comentaron lo distante que se había vuelto, con qué rapidez se encendía su irritación, cómo su concentración se desviaba durante las reuniones. Su asistente dudaba cada vez que entraba en su oficina, sintiendo la tormenta que se gestaba bajo su superficie compuesta. Incluso su madre, que rara vez reconocía emociones, a menos que pudieran beneficiar su imagen social, le preguntó si algo andaba mal. Lucas lo negó, insistiendo en que estaba bien, solo ocupado, y todos finalmente dejaron de preguntar. Pero la verdad lo seguía a todas partes, en el coche, en la sala de juntas, en el oscuro silencio de su dormitorio. En un momento dado, intentó volver a tener citas. Mujeres hermosas con sonrisas perfectas y modales pulidos entraron en su vida, esperando ser deslumbradas por el misterioso multimillonario. Las llevó a restaurantes caros, las escuchó hablar de sus vidas, asintió en los lugares correctos, pero nada cuajó. No sentía ni emoción ni curiosidad, solo una irritación hueca que crecía cada vez que comparaba su encanto forzado con la facilidad que una vez compartió con Amelia. Más de una vez, la imaginó sentada frente a él, escuchando con interés genuino o bromeando con él hasta que se rendía a una sonrisa. Cada vez, la imagen lo dejaba sintiéndose inquieto, magullado en un lugar que se negaba a nombrar. Finalmente, salir con alguien se convirtió en otra obligación que abandonó. El trabajo lo consumió de nuevo,
una distracción más segura que pretender que podía reemplazar lo que perdió. Pero incluso el éxito comenzó a sentirse como una tarea. Los tratos que antes celebraba se volvieron insignificantes. Los logros que solían motivarlo ahora se desvanecían en minutos. Asistía a galas y reuniones de negocios, pero cada uno se sentía más sofocante que el anterior. Sonreía para las cámaras, estrechaba manos con personas que querían algo de él y regresaba a casa sintiéndose más aislado que nunca. Una noche, después de otra ceremonia de premios, en la que no sintió nada en absoluto, Lucas se paró en su penthouse mirando las luces de la ciudad. El horizonte era hermoso, frío, brillante, vivo de una manera que él ya no sentía. Trató de imaginar lo que Amelia podría estar haciendo ahora, y el pensamiento lo golpeó más fuerte de lo esperado. Se preguntó si ella lo odiaba, si alguna vez pensaba en él, si había seguido adelante, si había encontrado a alguien mejor. La idea le apretó el pecho dolorosamente, una sensación que inicialmente confundió con estrés. Pero en el fondo, sabía que era miedo. Miedo de haber alejado a la única persona que alguna vez lo vio más allá de la imagen, más allá de la riqueza, más allá de la armadura. Los meses siguieron pasando, cada uno agudizando el dolor silencioso que llevaba consigo. A veces sacaba una fotografía que se prometió no guardar. Amelia sentada en su sofá, con una de sus camisas, su cabello castaño recogido descuidadamente, sus ojos cálidos mientras le sonreía. Miraba esa foto más tiempo de lo que jamás admitió, trazando el recuerdo del momento en que la tomaron. Esa mañana había sido simple y suave, el tipo de mañana que una vez creyó que podría pertenecer a un futuro que compartían. Ahora el recuerdo le escocía como una advertencia que ignoró. Al tercer año, Lucas se había convertido en un hombre que vivía dentro de una vida que parecía perfecta desde fuera y se sentía sofocante desde dentro. Ni siquiera se dio cuenta de cuánto había cambiado hasta que su abuela lo visitó inesperadamente. Helen Randall era la única miembro de su familia que se preocupaba por él como persona en lugar de como activo. Ella lo miró esa tarde con ojos penetrantes que veían demasiado. «Pareces solo», dijo ella suavemente. Él quiso negarlo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. La mirada de Helen se suavizó, y ella le tomó la mano, un gesto raro. «Lo que sea que te falte, Lucas, no se va a arreglar solo. Tienes que dejar de fingir que estás hecho de piedra». El comentario lo inquietó durante días. No sabía cómo volver atrás. No sabía cómo deshacer el daño. Ni siquiera sabía cómo encontrar a Amelia, y mucho menos qué le diría si lo hacía. Y a pesar de todo, se convenció de que ella estaba mejor sin él, que había seguido adelante, que vivía una vida más feliz lejos del caos que lo seguía a todas partes. Lo que Lucas nunca imaginó, lo que nunca se le ocurrió, fue que Amelia no estaba sola en su nueva vida, que había creado algo precioso, algo completo, algo que llevaba sus ojos y su sangre. Una niña pequeña que se parecía tanto a él que los extraños se detenían a comentarlo. Una niña pequeña que un día correría directamente a sus brazos, sin saber que estaba corriendo hacia su padre. Lucas creía que había perdido a Amelia. No tenía idea de que también había perdido 3 años de la vida de su hija. Y la verdad, estaba a punto de golpearlo con una fuerza mayor de lo que jamás se había preparado. Amelia nunca imaginó lo rápido que podían pasar 3 años, cuando cada momento giraba en torno a criar a un hijo sola. Los primeros meses fueron los más difíciles. Noches sin dormir,
llanto interminable, miedos de estar haciendo algo mal. Pero en el momento en que Lily envolvió sus pequeños dedos alrededor del pulgar de su madre, todo dentro de Amelia sanó lo suficiente como para seguir adelante. El amor llegó en olas inesperadas, feroz e instintivo, llevándola a través de mañanas en las que el agotamiento se sentía insoportable y noches en las que la soledad presionaba fuertemente contra sus costillas. Poco a poco, construyó una nueva vida en Snow Haven, lejos de rascacielos y oficinas de cristal, lejos de Lucas Randall y del mundo que él habitaba. Su trabajo en la biblioteca se convirtió en su santuario. El suave susurro de las páginas, el cálido aroma de los libros antiguos y el suave murmullo de las conversaciones susurradas crearon un ritmo tranquilo que la ancló. Los lugareños la acogieron rápidamente, encantados por su dulzura y cautivados por la niña pequeña de ojos azules brillantes que deambulaba entre los estantes con un entusiasmo que la mayoría de los adultos reservaban para las vacaciones. Lily se convirtió en un rostro familiar, saludando a los clientes con tímidas sonrisas, señalando libros ilustrados y subiéndose al regazo de Amelia cada vez que leía en voz alta durante la hora de los niños. Fuera del trabajo, su pequeña casa de alquiler en las afueras del pueblo se transformó lentamente en un hogar. Amelia pintó el cuarto del bebé de un suave amarillo pastel, decoró las paredes con mariposas dibujadas a mano y llenó los estantes con libros que amaba de niña. Lily aprendió a dar sus primeros pasos en esos gastados suelos de madera, riéndose con cada tambaleo inestable, como si supiera que se estaba moviendo hacia un futuro hecho solo para ella. A pesar de la alegría que le brindaba la maternidad, Amelia a veces se encontraba abrumada por la cruel ironía de que su hija se pareciera más a Lucas con cada mes que pasaba. El mismo cabello oscuro, los mismos exquisitos ojos azules, la misma expresión concentrada cada vez que estudiaba algo nuevo. Amelia a menudo sorprendía a extraños comentando sobre la sorprendente apariencia de Lily, diciendo cosas como, «Parece que crecerá para ser alguien importante», o «Nunca he visto ojos tan azules». Cada vez, Amelia se obligaba a sonreír cortésmente, a pesar de que su corazón se encogía con recuerdos que deseaba poder borrar. No se arrepentía de su hija. Nunca. Pero sí se arrepentía de haber amado a un hombre que no le ofreció más que dolor. Cada vez que las facciones de Lily le recordaban a Lucas, Amelia se recordaba a sí misma que la genética no definía el destino. Lily crecería amada, apoyada y segura, todo lo que ella misma había esperado darle al padre de su hija, antes de que él destrozara sus esperanzas. Aún así, el tiempo tenía una forma de suavizar los bordes afilados, aunque solo fuera ligeramente. Amelia rara vez pensaba en Lucas ahora, no con anhelo, sino con un dolor que se había apagado en algo sordo y distante. Ya no revivía sus conversaciones, ni analizaba el momento en que él la desestimó. En cambio, se centró en darle a Lily el tipo de vida que nadie podría arrebatarle. Esa concentración fue la razón por la que accedió a ayudar cuando la Fundación Infantil de Snow Haven le pidió que colaborara con el festival comunitario anual en el parque. Necesitaban a alguien organizado y tranquilo, y Amelia encajaba en la descripción sin esfuerzo. Se ofreció como voluntaria para atender la carpa de lectura, lo cual se sentía cómodo y familiar. No sabía que se estaba dirigiendo directamente al momento que el destino había estado preparando durante 3 largos años. La mañana del festival era cálida y brillante, el tipo de día que llenaba la plaza del pueblo con música,
risas y el olor a dulces pasteles de los puestos de comida. Los niños corrían por el césped con las caras pintadas, los globos flotando detrás de ellos. Amelia montó una exhibición de libros ilustrados, mientras Lily deambulaba a su alrededor, con un pequeño vestido de verano y un conejo de peluche que se había convertido en su compañero constante. La risa de la niña se mezcló con el murmullo del evento, provocando sonrisas en todos los que estaban cerca. Amelia estaba arrodillada junto a una caja de libros cuando sintió que Lily le tiraba de la manga, señalando emocionada hacia un grupo de personas que entraban en el parque. Amelia le sonrió a su hija, cepillándole un rizo oscuro detrás de la oreja, pero cuando miró en la dirección que Lily señalaba, la sonrisa se congeló en sus labios. Parpadeó, convencida por un momento de que sus ojos la estaban engañando. Pero la figura alta que se movía entre la multitud, de hombros anchos, impecablemente vestida incluso en un entorno informal, con el cabello oscuro atrapando la luz del sol, era inconfundible. Lucas Randall parecía imposiblemente fuera de lugar entre las familias y los niños, como una sombra que atraviesa un campo de color. Se le cortó la respiración. Su pulso tropezó. Se suponía que él no debía estar aquí. Él no pertenecía a este mundo, a su mundo, a la vida que ella había construido con tan frágil determinación. El pánico revoloteó en su pecho mientras instintivamente se acercaba a Lily, atrayéndola más cerca. Lucas escudriñó el área con una expresión que parecía tallada en piedra, pero en el momento en que su mirada se posó en ella, la máscara se resquebrajó. Ella lo vio claramente. Shock, incredulidad, reconocimiento y algo más profundo, parpadeando en el azul penetrante de sus ojos. Antes de que pudiera moverse, antes de que pudiera esconderse, antes de que pudiera proteger la vida que había pasado 3 años protegiendo de él, su atención se centró en la niña pequeña que se aferraba a su mano. El tiempo se ralentizó, se estiró y colapsó a la vez. Lily lo miró con los mismos ojos azul hielo que él veía en el espejo todas las mañanas. Su parecido era inconfundible, abrumador, innegable. Amelia sintió que el suelo se movía bajo sus pies, mientras la expresión de Lucas cambiaba de sorpresa a comprensión, y luego a una devastación tan cruda que no podía respirar. Sus labios se entreabrieron ligeramente, como si hubiera sido golpeado. Sus rodillas casi se doblaron. Amelia se dio la vuelta, intentando irse instintivamente, pero era demasiado tarde. El destino los había encontrado. Lucas dio un paso adelante, luego otro, y el mundo que ella había construido con tanto cuidado tembló bajo el peso de la verdad que acababa de descubrir. Lucas no recordó haber dado esos primeros pasos hacia Amelia. Su cuerpo se movió antes de que su mente lo alcanzara, atraído por una fuerza más fuerte que la lógica, más fuerte que los años que había pasado fingiendo que el pasado no importaba. La multitud a su alrededor se volvió borrosa en formas y ruidos indistintos, desvaneciéndose hasta que lo único claro en todo el parque fue la mujer a la que una vez había destrozado y la niña que estaba a su lado, su hija, imposiblemente real y desgarradoramente hermosa. Apenas podía respirar mientras se acercaba a ellos. Cada paso se sentía como si llevara el peso de 3 años de arrepentimiento. La postura de Amelia cambió en el momento en que se dio cuenta de que él se acercaba. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Su brazo envolvió instintivamente a Lily como si la estuviera protegiendo de algo peligroso.
Lucas odió haberse convertido en una amenaza a sus ojos. Odió que ella tuviera todas las razones para verlo de esa manera. Su estómago se revolvió dolorosamente, y por primera vez en su vida, el miedo vació su pecho de una manera que le dificultó hablar. Pero forzó las palabras a salir de todos modos. «Amelia». Su voz se quebró, fina e inestable, nada parecida al tono controlado por el que era conocido. Ella no respondió al principio, su mirada atrapada entre la sorpresa y la furia. Lily presionó su rostro contra la pierna de su madre, mirándolo tímidamente con unos ojos demasiado familiares. Esos iris azules brillantes, sus iris, lo cortaron con una verdad de la que no podía escapar. Levantó una mano temblorosa a la boca, mientras la comprensión lo golpeaba con una claridad devastadora. «Ella es...» No pudo terminar la frase. El miedo a su respuesta se alojó en su garganta. Amelia dudó durante varios segundos largos antes de finalmente susurrar. Sí, el suelo debajo de él desapareció. Su pecho se hundió como si su única sílaba hubiera sacado cada gota de aire de sus pulmones. Se tambaleó hacia atrás un paso, agarrándose al borde de una mesa cercana para mantenerse firme. Su visión se nubló mientras una ola de emociones surgía. Shock, dolor, culpa, asombro, incredulidad. Tragó saliva con dificultad, luchando por hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? La rabia brilló en los ojos de ella, cruda y dolorosa. «Porque me dijiste que solo estabas jugando conmigo», susurró ella bruscamente. «Porque dejaste muy claro que yo no significaba nada para ti, y me niego a dejar que mi hija crezca siendo tratada así». Sus palabras fueron una cuchilla, cortando cada ilusión que había construido sobre sí mismo. Sintió que la verdad de ella se enterraba en su pecho. Su voz se redujo a un susurro ronco. «No lo sabía, Amelia. Te juro que si lo hubiera sabido». Ella lo interrumpió con una risa amarga, aunque sus ojos brillaban. «Si lo hubieras sabido, ¿qué? ¿Habrías intervenido por obligación? ¿Por culpa? ¿La habrías tratado como me trataste a mí?» Ella negó con la cabeza. «No iba a arriesgarme a eso». Lucas volvió a mirar a Lily, y la vista de ella casi lo hace caer de rodillas. Era pequeña y delicada, con el cabello oscuro recogido en pequeñas coletas, su conejo de peluche agarrado firmemente en una mano. Lo estudió con una curiosidad tímida, inclinando la cabeza ligeramente, el mismo gesto que él se había visto hacer innumerables veces en los reflejos de las ventanas de la oficina. Darse cuenta de que se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primera risa. Lo golpeó como un dolor físico. Sus palmas se enfriaron y presionó una contra su pecho, como si intentara mantenerse unido. Se arrodilló lentamente, con cuidado de no asustarla, sus movimientos gentiles y vacilantes. Su voz tembló cuando habló. «Hola, Lily». Trató de sonreír, pero la sonrisa vaciló. «Yo soy...» No pudo pronunciar la palabra padre. No merecía ese título. Todavía no. Tal vez nunca. Pero la posibilidad de ello temblaba en su lengua como algo sagrado. «Soy Lucas». Lily lo miró de nuevo. Su mirada se detuvo en su rostro con inocente curiosidad. Y luego, tan simple, tan devastador. Ella le dedicó una pequeña sonrisa. Una sonrisa pequeña y confiada que envió una grieta directamente a través de su alma. Él exhaló temblorosamente. Las lágrimas le picaban los ojos. «Es hermosa», susurró, todavía arrodillado. Se parece tanto a...»
Se detuvo, incapaz de decirlo en voz alta. A mí, a todo lo que tiré. La expresión de Amelia flaqueó ante la visión de su dolor, pero se mantuvo en silencio, manteniendo una mano protectora sobre el hombro de Lily. Lucas se secó la cara rápidamente, avergonzado por la emoción que se derramaba de él en un lugar donde cualquiera podía verlo. Pero no pudo evitarlo. Las lágrimas seguían brotando. No sollozos dramáticos, sino el tipo de lágrimas tranquilas y rotas que venían de un lugar demasiado profundo para ocultar. Amelia, dijo suavemente, volviendo a ponerse de pie, aunque su voz seguía siendo desigual. Sé que no puedo deshacer el pasado. Sé que no merezco tu perdón. Pero por favor, déjame estar en su vida. Ella lo miró, luchando visiblemente. El enojo parpadeó en su expresión, pero debajo había miedo, y algo aún más frágil, algo que parecía casi dolor. No lo sé, Lucas. No sé si puedo confiar en ti, y no permitiré que la lastimes. No lo haré, susurró él ferozmente. Te juro que no lo haré. Haré cualquier cosa, para ser alguien con quien ella pueda contar. Antes de que Amelia pudiera responder, Lily tiró de la mano de su madre y señaló el reloj de Lucas, fascinada por la forma en que brillaba a la luz del sol. Lucas se arrodilló de nuevo y se lo desabrochó lentamente, ofreciéndoselo con dedos temblorosos. Toma, si quieres mirarlo. Lily extendió la mano con cautela. Sus pequeños dedos rozaron su palma antes de tomar el reloj con un grito de alegría. Lucas dejó escapar una risa silenciosa y sin aliento, el primer sonido genuino de alegría que había sentido en años. En ese momento, Amelia vio algo en él que nunca esperó volver a ver. No arrogancia, no frialdad, sino vulnerabilidad y amor. El tipo que no había existido cuando estaban juntos. El tipo que había crecido en la ausencia que él nunca supo que había creado. El ruido del festival continuó a su alrededor, pero para los tres, el mundo se había reducido a un único momento frágil. Un momento que llevaba el peso del pasado y la posibilidad de un futuro para el que ninguno de ellos estaba preparado. Amelia exhaló lentamente, su corazón retorciéndose de maneras que no quería admitir. Lucas se levantó de nuevo, sus ojos todavía húmedos, su expresión abierta y desprevenida. La miró no con el desdén que ella recordaba, sino con una suavidad suplicante que nunca había visto antes. Por primera vez desde que se fue de la ciudad, se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. Lucas los había encontrado, y no había vuelta atrás. Lucas regresó a Snow Haven al día siguiente, a pesar de que Amelia no le había dado ninguna promesa, ninguna invitación, ni siquiera la más pequeña señal de que quisiera verlo de nuevo. Llegó temprano en la mañana, sentado en su coche fuera de la biblioteca, con las manos agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Había pasado toda la noche reviviendo cada detalle del momento en que descubrió que tenía una hija, apenas durmiendo, apenas comiendo, incapaz de concentrarse en nada excepto en la imagen de los brillantes ojos azules de Lily mirándolo. Nunca había sabido que un solo momento podía desentrañar toda su identidad, pero éste lo había hecho, y no estaba seguro de si estaba al comienzo de la salvación o de la ruina. No se atrevió a llamar a la puerta de Amelia esa primera mañana. Sabía que ella necesitaba espacio y por primera vez en su vida entendió lo que significaba esperar en lugar de controlar, respetar en lugar de insistir. Así que se sentó allí en silencio,
observando la entrada, inseguro de si ella siquiera le permitiría ver a Lily de nuevo. Cuando Amelia finalmente llegó con su hija, Lucas salió del coche con cautela, su corazón latiendo. Lily sostenía la mano de su madre, agarrando su conejo de juguete con la otra, su cabello recogido en 2 coletas desordenadas. Ella lo vio primero y sonrió, una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Esa sonrisa casi lo hace caer de rodillas. Amelia se congeló cuando lo vio. La tensión apretó instantáneamente sus hombros. «Lucas», dijo ella con cuidado, su voz neutral, casi demasiado controlada. Él levantó las manos en un gesto de rendición. «No estoy aquí para presionar. No estoy aquí para exigir nada. Solo quería verla. Sí, está bien». Lily tiró del brazo de Amelia. «Mamá, es él», susurró de una manera que apretó el pecho de Lucas. Ella no entendía quién era él, pero lo reconoció. Reconoció algo en él. Los niños tenían instintos que los adultos no tenían. Amelia dudó, pero finalmente asintió una vez. Por unos minutos, afuera. Esos minutos se convirtieron en 1 hora, y cuando Lucas regresó al día siguiente, se convirtieron en 2. Amelia lo observaba de cerca cada vez, cómo le hablaba a Lily, con qué suavidad sostenía sus pequeñas manos, con qué paciencia respondía a sus preguntas, incluso cuando saltaba entre temas con la intensidad que solo tenía una niña de 3 años. Nunca levantó la voz, nunca pareció aburrido o distraído, nunca buscó su teléfono. Escuchaba a Lily como si no hubiera nada más en el mundo que valiera la pena escuchar. Al principio era torpe, obviamente no acostumbrado a estar cerca de niños, pero aprendió rápidamente. Aprendió que a Lily le encantaban los libros ilustrados y odiaba los dedos pegajosos. Aprendió que le aterrorizaban los perros más grandes que su conejo de peluche. Aprendió que le gustaba sentarse en el suelo junto al macizo de flores y hablar con las flores, susurrando sus secretos a los pétalos, como si contuvieran toda la sabiduría del mundo. Y lentamente, con cuidado, comenzó a encajar en los ritmos de su vida. Una tarde, mientras Lily coloreaba con tiza en la acera, Amelia se apoyó en la valla de madera, con los brazos cruzados mientras observaba a Lucas agacharse junto a su hija. Intentó no sentir nada, pero algo dentro de ella se retorció dolorosamente. Se veía tan diferente del hombre que ella recordaba, más suave, más tranquilo, despojado de la arrogancia que una vez lo protegió de todo lo humano. Él la miró por encima de la cabeza de Lily. Una pregunta persistía en sus ojos. Ella desvió la mirada antes de que él pudiera leer demasiado. Pero él ya lo había visto. Su conflicto, su miedo, su frágil esperanza. Ese conocimiento lo hizo más cuidadoso que nunca. «Amelia», dijo él en voz baja un día mientras Lily dormía la siesta a la sombra, «sé que piensas que desapareceré, o que la decepcionaré, o que la lastimaré de la misma manera que te lastimé a ti. Y tienes razón en tener miedo de eso. Yo también lo tendría». Ella no respondió. Solo miró el césped como si contuviera las respuestas que ella no quería decir en voz alta. «Pero estoy aquí», continuó, su voz temblando ligeramente. «Y no me iré. Nunca más. Incluso si nunca quieres tener nada que ver conmigo, incluso si nunca me perdonas, incluso si lo único que permites es que yo esté en su vida, eso es suficiente». Su sinceridad la desarmó más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Ella se había preparado para la ira, la negación, las excusas. Había esperado que él la culpara por mantener a Lily en secreto. Pero no lo hizo. Aceptó las consecuencias sin discutir,
sin resentimiento, sin intentar reescribir el pasado. Más tarde esa noche, una tormenta llegó a Snow Haven, truenos que sacudieron las ventanas, relámpagos que iluminaron toda la calle. Lily se despertó llorando, temblando de miedo. Antes de que Amelia pudiera siquiera llegar a ella, Lucas ya estaba allí, cargando a la niña en sus brazos. La abrazó fuerte, susurrando suavemente, meciéndola gentilmente, mientras ella escondía su rostro en su hombro. No la soltó hasta que sus sollozos se calmaron y su respiración se suavizó. Amelia se quedó en el umbral, observándolos, y algo dentro de ella se abrió. Ver a Lucas sostener a su aterrorizada hija con tanta ternura instintiva hizo que algo en su pecho le doliera de una manera que no había sentido desde antes de que le rompiera el corazón. La tormenta duró hasta bien entrada la noche, y Lucas se negó a irse hasta que Lily estuvo completamente dormida. Incluso entonces se quedó junto a la puerta, inseguro. «Gracias», dijo Amelia suavemente, su voz apagada pero sincera. Él asintió, su expresión vulnerable. «Siempre vendré cuando ella me necesite». Él no dijo, «cuando tú también me necesites». No tuvo que hacerlo. Algo en sus ojos lo dijo de todos modos. Por primera vez en 3 años, Amelia no cerró la puerta inmediatamente después de que él se fue. Se quedó en el umbral, mirando hacia la noche, su corazón inquieto e inestable, preguntándose si era posible que el hombre que una vez la destruyó se estuviera convirtiendo lenta y silenciosamente en alguien completamente nuevo. Y temía, más que nada, querer creerle. Lucas comenzó a regresar a Snow Haven, tan a menudo que el ritmo de los días de Amelia cambió sin su permiso, extendiéndose para hacer espacio para él de maneras que ella no sabía cómo detener. Nunca llegaba sin avisar. Siempre enviaba un mensaje de texto primero, preguntando si se sentía cómoda con que él viniera. A veces ignoraba el mensaje, demasiado abrumada por la tormenta de emociones dentro de ella, y en esos días él se mantenía alejado sin quejarse. Pero los días en que ella respondía que sí, incluso si su respuesta era vacilante, él venía corriendo, como si cada milla entre la ciudad y Snow Haven se sintiera insoportable. Lily se encariñó con él rápidamente. No era tonta. Percibía cosas que Amelia deseaba no tener que explicar. Percibía que Lucas le pertenecía de una manera que nadie más lo había hecho. Aprendió su risa, esa risa suave que nunca usaba en público. Aprendió a tirar de su mano para llamar su atención, a subirse a su regazo sin previo aviso, a pegarle pegatinas en la camisa hasta que él parecía ridículo. Lucas aceptaba cada pegatina con una reverencia que le apretaba la garganta a Amelia. Cada una se sentía como un pedazo de redención pegado directamente a su pecho. Se quedaba más tiempo en cada visita, no porque él lo pidiera, sino porque Lily comenzaba a aferrarse a él cuando intentaba irse. Ella lo abrazaba por la pierna, hundiendo su rostro contra él, susurrando, «Quédate un poquito», en un tono tan dulce y frágil que lo destruía cada vez. Él siempre se quedaba. Amelia fingía no mirar la forma en que su corazón se rompía y se reparaba al mismo tiempo, pero lo veía todo, y eso la aterrorizaba. Una tarde, mientras Lily construía torres con bloques que no encajaban en el suelo de la sala de estar, Lucas la ayudó a colocarlos con cuidado, asegurándose de que ella no los derribara con su entusiasmo. Amelia estaba sentada en la mesa del comedor ordenando papeleo, pero su atención seguía desviándose hacia ellos. Lily chilló cuando una torre finalmente se mantuvo recta,
y Lucas la atrapó en sus brazos, levantándola mientras ella se reía con alegría triunfante. Algo dentro de Amelia se retorció dolorosamente. Ese sonido, la risa pura de Lily, resonó en las paredes, despertando recuerdos de una vida que Amelia había imaginado una vez, pero que se obligó a enterrar. A medida que se acercaba la noche, Lily se acurrucó en el regazo de Lucas, adormilándose minuto a minuto, mientras él le leía uno de sus libros de cuentos favoritos. Amelia observó la escena desde la puerta, su corazón dolido por emociones que no sabía cómo nombrar. Había pasado 3 años construyendo escudos cuidadosamente, convenciéndose de que nunca se podría volver a confiar en Lucas. Pero al verlo ahora, con sus brazos protectores envueltos alrededor de su hija, su voz suavizándose en cada página, sintió que esos escudos comenzaban a temblar. Cuando Lily finalmente se durmió, Lucas la llevó a su habitación, acostándola con una ternura que hizo que Amelia se diera la vuelta. Ella no quería que él viera la grieta en su compostura. No quería que él supiera cuán profundamente la afectaba su presencia. Cuando él regresó al pasillo, ella estaba de pie con los brazos cruzados, tratando de enmascarar la tormenta dentro de ella. «Eres bueno con ella», dijo con cuidado, tratando de sonar neutral. Lucas asintió, su voz apenas un susurro. «Yo no sabía que podía hacerlo». El silencio se extendió entre ellos, pesado y palpitante con cosas no dichas. La mirada de Lucas se suavizó mientras estudiaba su rostro, como si intentara reconstruir a la mujer en la que se había convertido en su ausencia. «Has hecho un trabajo increíble con ella», dijo en voz baja. «Es inteligente, es segura, es dulce. Eso es gracias a ti». Amelia tragó saliva con dificultad, tomada por sorpresa por la sinceridad en su tono. «Ella lo hizo fácil», murmuró, aunque en el fondo sabía la verdad. Lily la había salvado. Lucas se acercó, pero se detuvo a una distancia respetuosa. Bajó la voz. «Sé que no merezco tu confianza. Sé que no me gané el derecho de estar en su vida. Pero Amelia, por favor, déjame seguir intentándolo». La emoción le subió por la garganta más rápido de lo que pudo reprimirla. «Todavía estoy enojada», susurró. «No puedo fingir que no lo estoy. Rompiste algo en mí, Lucas. Algo que realmente pensé que nunca sanaría». Su expresión se arrugó de una manera que ella nunca había visto. Por una vez, no se escondió del dolor. Lo dejó ver. «Lo sé», dijo él, «y no tienes que perdonarme, ni ahora, ni nunca. Pero déjame estar aquí por ella. Déjame ser el padre que se merece, incluso si nunca quieres nada más de mí». Su humildad la inquietó. Despojó la imagen del CEO frío y arrogante que ella conoció una vez y reveló a un hombre que apenas reconocía, vulnerable, arrepentido y silenciosamente desesperado por la redención. El viento afuera se hizo más fuerte, haciendo vibrar las ventanas con las primeras ráfagas de una tormenta inesperada. Amelia miró hacia el porche nerviosamente. Las tormentas siempre llegaban rápidamente en Snow Haven, y la de esta noche parecía feroz. Antes de que pudiera decir nada, la lluvia comenzó a golpear el techo. Un fuerte trueno sacudió la casa, y el grito de Lily atravesó el silencio. Amelia corrió hacia la habitación, pero Lucas fue más rápido. Cargó a Lily en sus brazos, abrazándola fuerte mientras ella sollozaba en su pecho. Su mano se movió suavemente sobre su espalda, susurrando palabras tranquilizadoras que parecían derretir su miedo poco a poco. «Estoy aquí, cariño. Estoy justo aquí. Estás a salvo». Amelia los observó desde el umbral. Su corazón se hinchó dolorosamente.
Ella había abrazado a Lily durante tormentas como esta innumerables veces, pero la presencia de Lucas trajo una calma que ella no había esperado. Lily se aferró a él, pero ya no gritaba. Ella confiaba en él. Cuando el trueno se suavizó, Amelia se acercó y colocó una mano en la espalda de Lily. Lucas se movió, guiándola suavemente a los brazos de Amelia, sin despertarla. Sus manos se rozaron ligeramente, cálidas, involuntarias, eléctricas. Ella se echó hacia atrás rápidamente, su pulso acelerado. «Deberías quedarte hasta que pase la tormenta», dijo en voz baja, sin mirarlo a los ojos. Lucas no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era baja y sincera. «Si eso es lo que quieres». Amelia dudó, luego asintió una vez. Solo por Lily. Pero no estaba segura de que esa fuera toda la verdad. Regresaron a la sala de estar, después de acostar a Lily de nuevo. Lucas se sentó en el suelo con la espalda contra el sofá, mientras Amelia se quedaba cerca de la mesa, insegura de si debía sentarse o huir. La lluvia golpeaba las ventanas, el trueno retumbaba como tambores distantes. El cálido resplandor de una pequeña lámpara suavizó la habitación, proyectando sombras sobre el rostro de Lucas. Parecía agotado pero tranquilo, como si estar aquí, con ellas, lo anclara de una manera que el resto del mundo no podía. «Amelia», dijo suavemente, «sé que no crees que he cambiado, pero lo he hecho». Ella se cruzó de brazos, tratando de mantener sus defensas altas. «La gente no cambia tan fácilmente». Él ofreció una pequeña sonrisa rota. «No dije que fuera fácil, solo dije que lo hice». Ella no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque ya no estaba segura de cuáles eran ciertas. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la casa, una tormenta diferente se suavizó. No resuelta, no olvidada, sino cambiante, calmándose, transformándose. Por primera vez, Amelia se dio cuenta de que ya no tenía miedo de que Lucas la lastimara. Tenía miedo de que él la sanara. Porque si lo hacía, ella no sabía lo que eso significaría para su corazón. La tormenta de esa noche se convirtió en un punto de inflexión que ninguno de ellos entendió completamente hasta mucho más tarde. Porque en los días que siguieron, algo en la atmósfera entre Amelia y Lucas cambió de una manera sutil, pero innegable. No fue un perdón repentino, y no fue un resurgimiento de lo que una vez compartieron. Fue más tranquilo, más lento. Una vacilación que poco a poco se derritió en una comodidad frágil que ninguno de los dos esperaba. Lucas comenzó a llegar a Snow Haven, no por desesperación, sino por un deseo genuino de ser parte del mundo de Lily. Él regresaba cuando Amelia necesitaba ayuda para cargar la compra, cuando Lily tenía una cita con el médico, cuando ella quería mostrarle un nuevo dibujo, o cuando simplemente quería que alguien se sentara con ella mientras jugaba en el jardín. Nunca forzó a que lo invitaran a entrar. Esperó a que Amelia abriera la puerta a ella misma. Ella se encontró haciendo exactamente eso más a menudo de lo que pretendía. Lily se convirtió en el puente entre ellos, atrayendo a Lucas a cenas a última hora de la tarde, pequeñas salidas de fin de semana y tardes tranquilas que deberían haber sido simples, pero se sentían llenas de historia y preguntas tácitas. Amelia fue cautelosa, pero se hizo cada vez más difícil ignorar lo natural que se estaba volviendo Lucas en sus vidas. Aprendió exactamente cómo calmar las ansiedades de Lily, cómo provocar risas en ella en los días difíciles y cómo leer sus estados de ánimo somnolientos con sorprendente precisión. Llevaba libros para colorear en su coche, guardaba aperitivos de emergencia en la guantera
y nunca se quejó cuando Lily insistía en que se sentara con las piernas cruzadas en el suelo, algo que parecía completamente ajeno a un hombre que una vez vivió su vida en trajes inmaculados y salas de juntas impecables. Amelia lo observaba de cerca, esperando que la fachada se rompiera, que la impaciencia se manifestara, que la vieja versión de Lucas reapareciera. Pero día tras día, él continuó demostrando que no estaba fingiendo. No estaba haciendo nada de esto por culpa u obligación. Estaba aprendiendo, creciendo y eligiendo aparecer en cada pequeño momento que importaba. Ella vio el cambio en él más claramente una tarde cuando Lily se raspó la rodilla en el pavimento. En lugar de entrar en pánico o dar un paso atrás para dejar que Amelia se encargara, Lucas se arrodilló junto a su hija. La levantó suavemente en sus brazos y le susurró suaves palabras de tranquilidad, hasta que sus sollozos se desvanecieron. Le lavó la herida con una ternura que Amelia no sabía que poseía, y se encontró conteniendo las lágrimas, no por preocupación, sino por la visión del hombre en el que se estaba convirtiendo. Un hombre que nunca se había permitido imaginar que fuera posible. Las semanas se extendieron a meses, y aunque Amelia trató de mantener su corazón protegido, sus defensas se desgastaron pieza por pieza. No fueron los grandes gestos los que la debilitaron, fueron los momentos tranquilos. Lucas colocando una manta sobre sus hombros cuando ella se dormía en el sofá. Lucas aprendiendo a trenzar el cabello de Lily, a pesar de que sus manos temblaban por la inexperiencia. Lucas esperando fuera de la biblioteca, por si acaso ella necesitaba ayuda para llevar cajas de libros donados. Ella trató de decirse a sí misma que estos actos no significaban nada, que Lucas simplemente estaba haciendo lo que haría cualquier padre responsable. Pero en el fondo, sabía que eso no era cierto. Lucas no solo estaba cumpliendo un papel, estaba permitiendo que el amor lo transformara de adentro hacia afuera. Una tarde, mientras el otoño se instalaba en Snow Haven y las hojas se volvían de tonos ámbar y dorado, Lucas invitó a Amelia y Lily al lago para un picnic tranquilo. Trajo sándwiches y mantas, y aunque Amelia sospechaba que su asistente había preparado todo, se negó a burlarse de él por ello. Lily corrió hacia el agua, insistiendo en que Lucas la persiguiera hasta que ambos se quedaron sin aliento por la risa. Amelia se sentó en la manta observándolos. Una sonrisa se dibujaba en sus labios a pesar de cada intento de ocultarla. Ella no estaba lista para llamar a esto felicidad. Todavía no, pero se sentía peligrosamente cerca. A medida que el sol descendía detrás de los árboles, Lily se acurrucó entre ellos, medio dormida y agarrando su conejo de juguete. El cielo bañó el lago en oro cálido, y durante varios minutos, ninguno de ellos habló. Fue Lucas quien rompió el silencio, su voz tranquila e inestable, como si hubiera estado conteniendo las palabras durante semanas. Amelia, comenzó, sé que no merezco una segunda oportunidad contigo. No la espero. No la pido. Pero quiero ser honesto contigo, porque te mereces honestidad de mi parte ahora. Ella se puso ligeramente rígida, insegura de a dónde se dirigía. Nunca entendí lo que era el amor en ese entonces, continuó. No sabía cómo dejar que nadie se acercara. No sabía cómo ser vulnerable. No sabía cómo elegir algo real sobre algo seguro. Tenía miedo de la intimidad, de la responsabilidad, de volverme dependiente de alguien. Así que te alejé. Me dije a mí mismo que perderte no importaba. Pero la verdad es, me he arrepentido de ese momento todos los días, desde que sucedió. Amelia miró el lago.
con miedo de mirarlo a él, con miedo de escuchar la sinceridad en su voz, con miedo de dejar que las palabras llegaran a los lugares dentro de ella que aún estaban sanando. La voz de Lucas se suavizó. No eras un juego, nunca lo fuiste. Fuiste la primera persona a la que permití ver a mi verdadero yo. Y tuve demasiado miedo para lidiar con la verdad de lo que eso significaba. Pero ahora lo veo. Veo todo lo que perdí. Y también veo todo lo que quiero construir. Con Lily. Y tal vez algún día contigo también. A Amelia se le cortó la respiración. Quería mantenerse a la defensiva, recordarle el dolor que causó, pero no podía negar lo que había visto estos últimos meses. La sinceridad en sus acciones, la paciencia, el amor que le dio a Lily sin dudar. Lentamente, se giró para mirarlo, su voz suave pero firme. «No sé si estoy lista para perdonarte», dijo. «No sé si alguna vez olvidaré lo que pasó, pero tampoco puedo negar lo que he visto estos últimos meses. Y no puedo negar lo que Lily siente por ti». Él tragó saliva con dificultad. «¿Y tú?». Ella dudó. Sus ojos se encontraron con los suyos. «Todavía no lo sé, pero estoy dispuesta a ver a dónde va esto. Por ella. Y tal vez por nosotros también». Una mirada de profundo alivio cubrió su rostro, no triunfante, no expectante, sino agradecida de una manera que le dolió el pecho a Amelia. Él no intentó tocarla, no presionó para pedir más. Simplemente asintió, aceptando sus palabras como el regalo que eran. A medida que el sol se sumergía bajo el horizonte, Lily se revolvió y alcanzó instintivamente a ambas manos. Amelia y Lucas intercambiaron una mirada tranquila, ambos sintiendo que la misma realización se asentaba entre ellos. Ya no eran piezas rotas esparcidas en diferentes direcciones. Eran una familia, frágil e imperfecta, pero real. Más tarde esa noche, mientras caminaban de regreso al coche, Lily sostenida de forma segura en los brazos de Lucas, Amelia los miró y sintió que algo cambiaba dentro de ella. Esperanza. Dulce, cautelosa, pero viva. Lucas la miró por encima de la forma dormida de Lily, sus ojos llenos de emociones que una vez había temido mostrar. Amelia no desvió la mirada. Mantuvo su mirada, dejándolo ver lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Algo nuevo había comenzado, algo construido no sobre la ilusión o el amor ingenuo, sino sobre el perdón ganado, la confianza reconstruida y una conexión más fuerte por haber sido destrozada una vez antes. Y aunque el futuro era incierto, Amelia sabía una cosa con absoluta claridad. Esta vez lo construirían juntos.